una producción de Troop. Héroes es el espacio donde sus voces cobran vida. Historias reales, impactos profundos, personas comunes con misiones extraordinarias. Héroes, por Marcus Dantus. Bienvenidos a otro capítulo de Héroes, otro episodio de este podcast en donde nos enfocamos en encontrar gentes extraordinarias, gentes que tengan logros fuera de lo común y que aporten a la sociedad de alguna u otra manera. Y en esta ocasión tenemos a un amigo, Sergio Arellano Rabiela. Gracias, Marcos. Hombre, gracias por venir. Sergio pues es licenciado y maestro, tiene licenciatura, tiene maestría en Derecho, es doctor en Filosofía, es un destacado académico, siempre apoyando y en defensa de los derechos humanos. Tiene un doctorado honoris causa en Derechos Humanos y en Justicia Internacional. Más de 35 años de experiencia ininterrumpida dando clases en 50 y pico universidades. O sea, es una persona enfocada en esta búsqueda de la igualdad de los derechos humanos, de la justicia en el planeta. Así que bienvenido, Sergio, y de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo. Al contrario, Marcos, me siento muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Sergio, ¿por qué no empezamos por el principio? ¿Cuándo te empiezas a apasionar por los derechos humanos? O sea, tú, inicialmente ibas más como para estudiar Derecho, no sé si siempre enfocado en derechos humanos o viendo más una carrera como abogado. ¿Cuál era tu intención original? No, fíjate, siempre me llamó la atención el ayudar a los demás, el verme reflejado en otras personas, siempre comprometido con la idea de poder realizar algo, aunque sea un granito de arena, algo muy pequeño, pero quería ayudar a las personas y afortunadamente se me dio a través de la educación, en la docencia principalmente, con ya muchas generaciones de egresados, de alumnos, pero sobre todo con esa idea de transformar una nueva visión de lo que hoy por hoy es el tema de los derechos humanos, que desgraciadamente la gente no sabe la magnitud de lo que implica esta figura, y el incidir. Yo creo que es un tema de incidencia, de experiencias. Me ha tocado, por ejemplo, que una persona te regale una sonrisa cuando salió libre porque estaba acusada injustamente, ¿no? Sin cobrarle un centavo pro bono, y tú dices, bueno, es que eso te lo llevas como regalo, caricia al alma, ¿no? Es decir, transformamos la vida de un ser humano que, pues, si no hubieras intervenido se hubiera quedado pues muchos años privado de libertad, que es un acto de tortura realmente. Entonces, yo creo que es pasión, me apasiona, me gusta. Ya llevamos muchos años en esto, 35 años enseñando estos temas y bueno, pues con experiencia en el sector privado, público, y ya hemos trabajado día a día desde hace muchos años en este nuevo quehacer de los derechos humanos. Hablas de un cambio de enfoque en los derechos humanos. ¿A qué te refieres? Mira, hay que cambiar el paradigma de lo que esto significa. Lo platicábamos fuera del aire hace un momento, de que se piensa que es un tema técnico, jurídico. A la hora de derechos humanos dicen, hay abogados y declaraciones y leyes. No, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos. Ahorita estamos dando un programa a nivel postdoctoral donde están inmiscuidos médicos, cirujanos, expertos en bioética, ingenieros, arquitectos, historiadores, sociólogos, filósofos, psicólogos, hablando de derechos humanos. Y es tan interesante las diferentes perspectivas porque estamos hablando, insisto, de la vida humana, de la dignidad, estamos hablando de que se deben de respetar tu esencia y trascendencia como ser humano para no ser discriminado, para valer como seres humanos y entender la problemática actual. Hoy por hoy la sociedad uno de los elementos de los derechos humanos es la progresividad, vamos avanzando en este sentido. Bueno, pues un tema de respeto y de inclusión es un tema fundamental, ¿no? Somos diferentes y las diferencias no es algo malo, al contrario, qué aburrido sería que todo el mundo... ¿no? Claro, las diferencias te ayudan a entender cómo trabajan otras personas, pero no estamos preparados para respetar, para incluir, para entender que esta diversidad es muy rica y tenemos que avanzar en el respeto a aquellas personas que son
agredidas, que son vulneradas, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo de un nuevo enfoque, de una nueva idea, de avanzar sobre la lucha de la dignidad humana. Sergio, como en muchas cosas, yo me imagino que la educación es una parte fundamental de esto, ¿no? ¿Qué es lo Claro. que... Digo, yo me acuerdo, y me imagino que sigue siendo así, ¿no? Que en las primarias, secundarias, dan clases de civismo. Ujú. Este, ¿qué tiene que cambiar en la educación? Porque me imagino que tiene que cambiar en muchos aspectos. Sí, inclusive Nelson Mandela, ¿no? Lo decía, que la educación es el arma más poderosa que existe. Y aquí la idea es que tenemos que incidir, pero hablabas tú, por ejemplo, de clases de civismo. Bueno, pues sí, a lo mejor un poquito del marco, que la Constitución, y, ¿no? Un poco de ética. Un poco de ética, todo eso. Pero necesitamos fortalecer, los derechos humanos se basan principalmente en los valores universales. Cómo permear desde las infancias, ¿no? Hasta pues, niveles más altos para entender temas de valores humanos como la honestidad, ¿no? Como el respeto, como la responsabilidad, la ética. ¿Cómo puedo yo trascender si no soy una persona que entiendo esta diversidad? Entonces, es explicar los valores universales al nivel, ¿no? de las edades de la persona en su caso, del nivel de cultura, ¿no? de los mecanismos que tengamos, pero la única forma es la educación. Estamos convencidos que va a ser la manera más lenta, pero más segura de ir transformando en favor de los derechos humanos. ¿Estarías de acuerdo que uno de los principales enemigos de la justicia, de la equidad, de la inclusión, inclusive de los derechos humanos en general, Ujú. es la generalización? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Por qué tendemos como seres humanos a generalizar a todo un grupo de personas por los actos de uno? Claro, sí, hay estereotipos donde se clasifica las diferencias naturales, ¿no? Etarias, de género, que también pues, nos diferencian. Obviamente pertenecemos al género humano, ¿no? Somos parte de un esquema igualitario, digamos, si hablamos de personas, pero no es lo mismo hablar de una mujer que hablar de un hombre, de un niño, de un adolescente, hablar de una persona con discapacidad, hablar de personas que ya se consideran de atención prioritaria y que esto implica que debemos de tener cierto enfoque para poderles dar ese marco de igualdad, ¿no? Dentro de las desigualdades debe de haber igualdad. Y entonces, estoy de acuerdo contigo, no podemos generalizar, no podemos decir todos son malos, todos son buenos, tenemos que entrar a la diversidad, pero entender la naturaleza del ser humano. A mí me cuesta mucho trabajo, perdón si me extiendo en esta No, por reflexión, favor. cuando me dicen, bueno, y una persona que ha cometido algún ilícito, que está privada de su libertad, ¿tiene derechos? Pues sí, es persona, restringidos, ¿no? Porque ha roto el marco social, el marco jurídico, las leyes, todo lo que tú quieras. Pero tiene derechos a respetar su dignidad. Y a mí me ha tocado, de veras, es verdaderamente desgarrador cuando he tenido que hacer visitas a estos lugares de reclusión, donde los tienen peor que animales. No les dan de comer, o les dan comidas compuestas. Viven, bueno, no viven, sobreviven en celdas donde no hay el más mínimo, la más mínima protección a sus derechos como persona. Tiene derecho a eso, es persona, aliméntalo, dale un lugar donde pueda hacer sus necesidades fisiológicas, donde se pueda tener higiene, dale lo mínimo, y no es así. Entonces, ¿cómo entender que son personas con derechos restringidos? ¿Cómo entender que pertenecemos a este género, obviamente con las limitaciones que el caso implique, pero pertenecemos a este género humano, ¿no? A mí creo que lo más irónico de lo que acabas de platicar es que les llaman centros de No, readaptación. hombre, no, O sea, ¿cómo te vas a readaptar a la sociedad viviendo, como no. dices, encimado, con mala comida, con mala higiene, sobreviviendo todo el tiempo? ¿Cómo te readaptas a la sociedad, no? Es que no hay esquemas de readaptación, al contrario, una persona que está recluida sale con un rencor
de aquellos años que le quitaron de vida y que no todo debe ser cárcel, ¿no? Hay trabajos en favor de la comunidad. Sergio García Ramírez, un gran jurista, decía, bueno, pues las cárceles sin rejas genera, si te robó, pues bueno, mejor que trabaje y que te pague lo que robó en lugar de tenerlo privado de su libertad, que nos cuesta a nosotros como Estado, nos cuesta la estancia de estas personas. Y sí, no, por supuesto, no hablamos de una readaptación y estamos hablando que efectivamente, fíjate, todavía más grave, te fichan, sales con antecedentes y quieres buscar un lugar para trabajar, ¿no? Ya estuviste tanto tiempo, pagaste tu sanción, tu pena. Ya estás vetado, ¿no? Ya no puedes pedir trabajo, porque uno de los requisitos no debes de tener antecedentes penales. Oye, pero ya pagué mi pena, no importa, ya estás tachado por vida, que eres una persona que no puede servir a la sociedad. De nuevo, readaptación, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, a ver, estamos en México. No es el país que más gente encarcelada tiene, creo que es Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué? Pero pues digo, tenemos un buen porcentaje de la población en cárcel. Y digo, el otro lado de la moneda, Sergio, es que la gente dice, bueno, está bien darle derechos, pero pues también tenemos derechos los que no somos criminales, y por qué tienen más derechos los criminales. O sea, primero, ¿cómo ves eso en un país como México? Mira, yo creo que necesitamos establecer los límites de aquello que pueda ser el caso en concreto, como, pues si alguna persona dirá, bueno, y es que cómo vas a tratar, entre comillas, bien a una persona que robó, que mató, que violó, que... No, el peor ser humano. Estoy de acuerdo. Y el derecho que tenemos nosotros a que no nos transgredan, no nos afecten, no lastimen a nuestras familias. La afectación de las víctimas y de las familias de las víctimas es tremendo. Entonces, hay que hacer una ponderación muy consciente de darle proporcionalmente a cada quien lo que le corresponde, ¿no? En un sentido de justicia, en un sentido de trato digno. Trata bien a esta persona, aunque esté privada de su libertad. Y por supuesto, hay esquemas de atención y protección y de prevención que debemos hacer. ¿Para qué esperamos a generar, por ejemplo, leyes más severas? Es un tema que es el coco de México. Es decir, vamos a crear leyes para sancionar tal. Bueno, ¿de qué me sirve que sancionen a aquella persona que mató, que violó, que robó? Mejor prevé. Inviértela en la prevención. Bueno, no somos un país particularmente enfocado en prevención, en nada, ¿eh? No le invertimos a eso. Hoy por hoy la cultura de paz, por ejemplo, ¿para qué quieres tener instancias donde se resuelvan asuntos en 1, 2, 3, 4 años? Mejor busca la cultura de paz, ganar, ¿no? Esta parte de la mediación, esta parte de llegar a solución de conflictos, sin necesidad de tener que agotar todo un esquema tortuoso. Bueno, y también me imagino que mucho que hay que entender es el contexto, ¿no? Sí. O sea, el contexto de las personas. Claro. Es como mucha gente, no, pues es que es narcotraficante. Sí, pero ¿qué otra oportunidad tiene de salir adelante en la vida si no es esa, ¿no? En el lugar donde viene, en el contexto en el que está. Fíjate, hay un TEDx de un fiscal en Estados Unidos, me gustó mucho, donde él narraba, un fiscal joven, de que a él le tocó conocer el caso de un joven que había robado, pero había robado porque quería pagarse la escuela de leyes para estudiar en una escuela privada, porque no entró a la pública. Entonces la salida más fácil pues, fue entrar a robar y hacerse de dinero para pagar su carrera. Al fiscal le tocó, pues sí, obviamente, pues era responsable, ¿no? Había cometido un acto indebido. Entonces, él manejó en ese TEDx, es decir, yo tuve la decisión de generarle alguna ficha, algún registro por el acto delictivo y privarlo de su libertad, o darle la oportunidad de que trabajara, regresara el dinero y saliera libre. Es un joven que finalmente el acto que no estuvo bien, pero tuvo una finalidad que él quería estudiar, quería ser alguien de provecho en la vida. Y después comentaba esta persona que... Eso es donde es la intención también. Es así es, también. Años después se lo encuentra y le dice, oiga, ¿se acuerda de mí? Pues no, mira, soy fulano de tal, ¿se acuerda que pasó esto? Sí. No, pues ahorita soy director general de un banco muy importante en los Estados Unidos. Si no se le hubiera dado esta oportunidad, jamás hubiera llegado, porque ya con antecedentes penales, ya con un ingreso carcelario, pues te estereotipan, ¿no? Entonces, qué sensibilidad, ¿no? De haberle cambiado la vida a un ser humano que pudo haber tenido un destino diferente y que ahora es
director de uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos. Esos son los ejemplos de vida. Y es que además, digo, es increíble, pero es un círculo vicioso, ¿no? Porque pues vas generando, o sea, luego las cárceles o los centros de readaptación social se vuelven escuelas donde tienes la maestría y el doctorado en crimen en vez de... Sí, claro, sí. Sí, verdaderamente parte de los temas en derechos humanos que queremos nosotros fortalecer y que hemos trabajado es la sensibilización. Para ser empáticos en estos temas de la libertad, de lo que se está viviendo la gente, actos reales de tortura, necesitas estar adentro de un centro de reclusión, verlo con con tus propios ojos, pero verlo directamente para que seas empático a una realidad que la gente desconoce. Y solamente así es cuando te dices, caramba, tengo que hacer algo para ayudar a estas personas que están en desgracia y que son las personas tristemente las más pobres, las que no tienen posibilidades de pagar profesionistas privados, ¿no? Particulares, que muevan y deshagan para que queden en libertad rápidamente, la gente más pobre, la gente más vulnerable. Y somos omisos a todo lo que está pasando. Que nos lleva a un sistema de justicia que normalmente favorece a quien tiene dinero Sí, y desfavorece a quien no lo tiene, ¿no? así es. O sea, es mucho más probable que acabes en una cárcel si no tienes el dinero para defenderte y no tienes Juan Velázquez acaba de fallecer, uno de los mejores abogados que ha habido en México. Él decía en sus conferencias que no hay justicia para la gente pobre, la justicia es para los ricos. Y él se dedicó 30 y tantos años a defender gente de todos los niveles, pero decía, pues es que desgraciadamente la gente pobre es la que más padece, ¿no? Y no hay justicia para eso, no hay. No hay. Me incluiste y te agradezco en un grupo, en un grupo de gentes, que además tenemos un grupo de WhatsApp, en donde pues, participan chorros de gentes relacionadas con los derechos humanos en muchos ámbitos, pero también he visto mucha gente, muchos magistrados, abogados, etcétera, etcétera. Y hablando de este tema específico, pues, está ahorita muy de moda hablar de la reforma judicial y de el cambio de la justicia. Yo no quiero ser político al respecto, y principalmente porque no sé nada al respecto. También no me gusta hablar de temas que no conozco bien. Sin embargo, pues por un lado está esto de que la justicia es para los ricos, y esto es, tengo entendido, parte de lo que quieren cambiar. Y por otro lado, pues hay un argumento de que se está haciendo con las patas todo este cambio, se está sesgando hacia el otro lado, que no sé cuál es el otro lado, ahorita a ver si me lo puedes tú aclarar. Quiero entender un poco la opinión tuya del grupo que lideras sobre todo esto, ¿no? Sí, gracias, Marcos. Bueno, antes que nada, pues sí, quiero recalcar que para nosotros es un honor, un orgullo que Marcus Dantus, toda una institución de la innovación, sea parte integrante como doctor honoris causa en derechos humanos, sin ser abogado, ¿no? Quiero aclararlo porque piensan que es un tema de abogados, por el tema de la innovación que, bueno, tienes una trayectoria impresionante. En ese orden de ideas, estamos integrando un grupo multidisciplinario, en el cual efectivamente, como mencionaba, pues hay economistas, están magistrados, sociólogos, activistas de derechos humanos, antropólogos, en fin, está muy diversos, médicos, cirujanos, etcétera. Este equipo estamos trabajando precisamente para generar una cultura multifacética, transversal, ¿no? De los derechos humanos. Y efectivamente, la gente tiene idea diferente de lo que está pasando en esta materia de los derechos humanos. Ahorita hablábamos de justicia, por poner este ejemplo. Sí hay muchos magistrados y afortunadamente me jacto de que la gente que ha estado con nosotros ha defendido a capa y espada la impartición de justicia. Quiere decir que en este caso, sin entrar, como tú bien lo mencionabas, en temas políticos, pero sí con conocimiento de causa a través de la academia, que nos da la oportunidad de ser muy objetivos, muy claros. Tristemente se está politizando la justicia, va a ser manipulada, desgraciadamente ya no vamos a tener los mecanismos de defensa que antes existían,
Y bueno, pues si ya no va a haber esa dependencia que existía sobre todo del poder judicial, ¿no? Esta dependencia, pues que sobre todo a las cortes internacionales como la Corte Interamericana, donde pues, es un organismo que nos vigilaba, ¿no? Para resolver los asuntos de manera más afín a los derechos humanos. Ahorita ya se acabó, ya no hay una división de poderes en México. No lo digo yo, lo dicen los grandes O sea, ya no maestros. estamos hablando de la justicia como contrapeso nada más. Sí, Estamos hablando de que ya no hay, ya va a haber una línea directa, digamos, sí, de sí. Sí, ya un sesgo absoluto. totalmente hay línea directa y sobre todo, eh, mira, si Montesquieu viviera se volvería a morir, ¿no? La división de poderes. Es que debe de existir estos pesos y contrapesos y cada institución debe de ejercer su poder de manera libre, autónoma, para eso fue creada. Pero ya cuando se absorbe el coto del poder para tomar todas las decisiones, se pierde la objetividad. Y tristemente mucha gente muy valiosa eh, salió de la esfera jurisdiccional porque no coincide con una política contraria al respeto a los derechos humanos Y y a a la lo que realmente, independencia, ¿no? claro, y lo que es verdaderamente la protección de los derechos humanos, ¿no? Que sean verdaderamente personas con plena autonomía, que tengan la decisión de irse en un sentido argumentado y ajustado a derechos humanos y que sea eso lo que decida realmente, ¿no? Cualquier tipo de resolución, caso, etcétera, pero sí, México está viviendo tristemente una decadencia de derechos humanos a nivel institucional. Eso sí hay que Y dejarlo muy claro. desde tu punto de vista y desde el punto de vista de toda la gente con la que platicas constantemente, del grupo, etcétera, etcétera, Ujú. esto es, o sea, podemos regresar. Digo, que no sé siquiera si regresar es lo que buscamos, ¿eh? O sea, podemos avanzar hacia algún sistema más justo, más en respeto a los derechos humanos, más independiente, o esto ya lo vemos, ya está perdido, ya hay que irnos de México. Bueno, sí, sí, muchos lo han dicho, ¿eh? Yo ya me voy de aquí. Pero sí, de hecho, comentaba un gran maestro, el doctor Carlos Constella de Argentina, que fue presidente de la Defensoría del Pueblo allá, que la raíz de los problemas en América Latina en este contexto es que podemos hablar mucho de estos derechos humanos, salimos muy motivados, ¿no? Tienes derecho a la educación, a la libertad, a una vivienda, un salario, va. Y sales a la calle y ves que no es cierto. Pero dice que el gran tropiezo que tenemos, sobre todo en América Latina, es que si no existe una política institucional, oficial de Estado para la protección de estos derechos, jamás vamos a poderlos defender como deberían de hacerlo. Entonces, ahorita el contrapeso somos las organizaciones privadas, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, los organismos defensores de derechos humanos, que hacemos ese contrapeso social, informamos, y bueno, pues los mecanismos de difusión como estos podcasts, redes sociales, videos en YouTube, todo lo que tengamos, conferencias, ponencias, para sensibilizar a la sociedad de lo que está pasando y lo que deben de conocer objetivamente hablando, pues es una gran labor. Ese va a ser el cambio lento, pero seguro. La educación a través de foros, de presencia, de paneles, de informar a la sociedad. Y que yo no escuche en un programa que sale todos los días, no digo cuál, pero salen diciendo que son buenas noticias el que hayan disminuido los homicidios en X parte. ¿No? Es una gran noticia. Bueno, a mí no me llama como gran noticia, porque todos se deben de erradicar, ¿no? Los Claro. problemas. El disminuir no es un avance, pero no es una buena noticia. Tienes que acabar el problema y festejamos eso. Entonces, lo anormal lo estamos viendo como lo normal y eso es lo triste. Creaste un instituto, el famoso IEEE, Ujú. el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Correcto. ¿Cuál es el objeto? Mira, el objetivo es tener un foro neutral, objetivo, académico de investigación, integrado por gente valiosa, por gente experta en diferentes áreas, que podamos incidir, que tengamos esa credibilidad moral, esa credibilidad social, de conocimientos, también es muy importante. La mayoría a través de la academia
La mayor parte somos profesionistas dedicados a la docencia en todas las áreas, investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, gente que en su área es con un alto perfil. Bueno, se crea con la finalidad de brindar precisamente estos espacios para que la sociedad pueda tener un foro de consulta objetiva, no política, y tratar de incidir, ¿no? De eso se trata, porque manejamos proyectos, por ejemplo, de sensibilización. Vamos a, ve a la calle y si ves una persona adulto mayor que se está muriendo de frío, dale tu chamarra o dale tu suéter para que sientas lo que es la empatía, ¿no? Que vivas esa corresponsabilidad que tenemos con los demás. Ve una casa hogar. A mí me destrozó el corazón una vez que fui a una casa hogar, donde llegaron los niños y te abrazaban con una necesidad de cariño que decía, por Dios, no puede ser posible. Había un niño enfermito, con discapacidad, parálisis cerebral. Híjole, te parte el corazón decir, son personas abandonadas. Y O sea, en no, donde les dejan vivir, les dan de comer, pero no les dan cariño, no tienen una familia, no son infancias normales. Y nosotros, que estamos a lo mejor viviendo otras realidades, no nos hacemos empáticos a estos problemas, no somos ajenos, no nos interesa hasta que no nos pasa algo, hasta que no estamos cercanos a alguien que haya vivido esto. Y realmente ¿cómo te puedo decir? Es cambiar el chip de ser más empáticos con las realidades, ¿no? De ayudar. Yo siempre voy por el sí, no me digas que no. El sí, ¿de qué manera podemos ayudar? Pues bueno, insisto, a lo mejor dándole de comer a alguien en la calle, a lo mejor yendo a una casa hogar, vístete de Santa Claus y ve en Navidad a entregar regalos, eh, habla con los abuelitos. Somos el país que tiene mayor incidencia de violencia de adultos mayores. y de abandono, ¿no? Y de abandono, por supuesto. Entonces, ¿cuántos adultos mayores que podrían ser nuestros padres, nuestros abuelos, están abandonados? Y que a lo mejor con ir a sentarte un día, no estamos hablando de cosas de dinero, ¿eh? Que porque uno se dirá, es que no tengo dinero. No, no hablamos de dinero. Es ganar tiempo. Es tiempo de ir a sentarte y platicar una historia de vida con un abuelito que jamás lo va a ver nadie, que te dé una sonrisa y que salgas hoy, por lo menos hice, contribuí en algo, lo que pude, ¿no? Ese es el chip que queremos permear en este instituto, capacitando, abriendo fronteras. Ya estamos en Brasil, estamos en Argentina, estamos en Estados Unidos, en Texas, estamos en Canadá, estamos en Colombia. En fin, estamos abriendo brechas con instituciones de educación superior, principalmente universidades, con activistas de derechos humanos, con gente que está al día en la práctica, ¿no? Que incide. Eso es lo que queremos hacer, incidir con hechos, con realidades. ¿Cómo se puede unir la gente a este instituto? ¿Dónde los busca? Pues están las puertas abiertas, estamos en nuestra página web, está, como bien lo mencionaba, Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Bueno, aquí ponemos la liga porque... Gracias, estamos igual en Twitter, en Instagram, en YouTube, Facebook, grupos especializados de derechos humanos. Entonces es fácil localizarnos y la participación es muy, muy valiosa porque queremos sumar y mientras más sumemos, los jóvenes, por ejemplo, bueno, pues sumarlos con esta fuerza natural, ¿no? que tienen de comerse el mundo, bueno, pues incidiendo con otros jóvenes, ayudando, capacitando, poniendo casos de vida, de éxito de vida de personas, ¿no? De decir, bueno, generar un modelo diferente de cómo actuar en todos los niveles y que no seamos sujetos de abusos, que eso es lo que más coraje te da, de abusos, de la gente que no tiene cómo defenderse y que necesitamos acercarnos para decirle, aquí estamos, ¿no? Somos un grupo de personas que queremos darte la mano y que vamos a buscar quién más da estas manos para pues, hacer más incidencia. Sergio, ya hablamos de educación, hablaste de innovación, de hecho, me intriga mucho porque
la innovación es tan importante en los derechos humanos? O sea, es algo que la gente no conectaría, ¿no? Como siempre dicen innovación en manufactura o en tecnología o en muchas otras, digo, inclusive en impacto social, que probablemente por ahí va el ángulo. ¿Por qué es importante la innovación en derechos humanos y qué has visto que podríamos desarrollar más en un país como México, ¿no? Claro, claro. Bueno, te he de decir que siempre que hablamos de innovación, pues te citamos a ti, a Peter Drucker, ¿no? Gente, Buena compañía. gente de esos niveles para entender primero qué es la innovación, la creatividad, ¿no? Todos estos temas que son muy interesantes y que parecieran temas de administración, cuando, bueno, pues tú lo sabes con la experiencia que tienes, que es generar este tipo de herramientas ahora enfocadas a derechos humanos. Hay muchas cosas, por ejemplo, apps, ¿no? Para acceso a la justicia. Podría ser, por O ejemplo... sea, todo lo que es legal tech. Ajá, claro, pues ya es una parte muy importante. La inteligencia artificial, ¿no? Por ¿Por qué? ejemplo. Pues mira, muchos dicen que la inteligencia artificial tiene sesgos por la parte algorítmica y que finalmente pues alguien la hizo y que puede tener cierta tendencia. Estoy de acuerdo. Bueno, hay un caso muy sonado con X hace poco, ¿no? Bueno. Se fue a la derecha. Exacto, por ejemplo. O en Nueva York, por ejemplo, decían, no, pues es que en la zona de Manhattan, si te vas a Queens, todo mundo, los que viven en Queens, todos son delincuentes. Y ya hay un sesgo. Porque sí, no dudo que habrá gente que tenga esa condición, pero no todos, ¿no? Pero ya está el sesgo de la inteligencia Pero artificial. regresamos a las generalizaciones, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿de qué te puede generar esto? Bueno, pues la inteligencia artificial, por ejemplo, en el área de la genética, en el área de la salud, pues bueno, todo esto que implica el derecho humano al acceso a la salud. Hoy por hoy es interesantísimo que te estén operando con láser, que existan funciones algorítmicas que te ayuden a descubrir el remedio para una enfermedad, ¿no? Como está trabajando con el cáncer, con enfermedades de esto. O sea, a mí se me hace fabuloso el hecho de que se estén generando nuevos proyectos que puedan hacer más fácil el acceso para proteger la dignidad humana, para defender actos contrarios a la discriminación, o que hay muchos. Entonces, todo esto de una nueva cultura, una nueva realidad, transformar. Por ejemplo, me tocó ir a una tienda, iba a comprar pan, y de repente pregunté, ya casi no había, le digo, oiga, ¿este pan es de hoy? Me dijeron, sí, sí es de hoy, porque todo el que no se vende se tira. Entonces los bancos de alimentos dicen, bueno, es un derecho humano el que tengas acceso a los mecanismos de subsistencia, como puede ser lo mínimo necesario, agua, ¿no? Alimento. Bueno, se van a la basura. ¿Qué no se puede hacer algo con los bancos de alimentos, no? Ustedes que han visto tantos temas de esto, para que eso se pueda dar a la gente que no tiene que llevarse un bocado, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer las Y que piezas de la estarían gente? felices con algo que tiene un día. Y que no es comida descompuesta, ¿no? Claro. Que también es cierto. ¿Cuánto te puede durar una pieza de pan, alimento? ¿Cuántos, no, cuántos días? No lo sé, en buen estado. Pero por calidad, entiendo, ¿no? No puedes vender un producto de una tienda de prestigio si tiene ya X tiempo, pero no lo tires a la basura, ¿no? O el acceso al agua, por ejemplo. Hay tantos temas de gobierno, Bueno, nada más hay que ver los 17 Objetivos Sostenibles de la ONU para entender por ejemplo. los principales problemas de la humanidad, pero hay muchos más. Muchos más. Entonces, ¿de qué manera puedes generar esta innovación en educación, por ejemplo? Acabo de terminar ahorita una certificación de docencia incluyente. ¿Cómo dar clases con un enfoque incluyente de derechos humanos? Bueno, la Ley General de Educación establece que todos los que damos clases, todas las carreras, todas las profesiones, debemos de tener una formación de inclusión en derechos humanos. Así lo mandata la Ley General de Educación, de proteger la dignidad de aquellas personas, de saber cómo tratar a aquellas personas con discapacidad, ¿no? De tantas cosas que vemos en el aula y que si no nos formamos en una cultura de atención a derechos humanos, podemos cometer muchas injusticias, ¿no? Todo esto es innovación, es generar, por ejemplo, esta certificación a mí se me hizo muy interesante porque te están dando herramientas para educar con este enfoque en derechos humanos. En fin, te podría hablar de muchos casos en genética, en gobierno, en medio ambiente, en salud, en movilidad. Tú dices, derecho humano, la movilidad es un derecho humano, sí, es un derecho humano. ¿De qué manera
una persona que vive en el pueblito más lejano, pues se va a trasladar para ir al centro de salud o ir a trabajar si no le dan las herramientas necesarias. Entonces crea un mecanismo, a lo mejor que entre participación privada, ¿no? Que pueda generar un mecanismo de ayuda, de ayuda social con apoyo del gobierno, en fin, no sé, generar esos espacios para una mejor comprensión. Por ejemplo, una constitución con muñequitos. ¿Qué te pareciera para que un niño entienda los derechos mínimos que tiene en su constitución? Con dibujitos, ¿no? En lugar de que vean... Y simplificar por mucho el texto, hacerlo... Claro, que nadie entiende. Eso sería buscar nuevas alternativas para Nadie sabe, comprender. luego he visto legisladores que ni siquiera conocen. Por ejemplo, ¿no? Y es triste. Entonces, pues bueno, por ahí va un poquito la novedad en esto. Esta ley que mencionaste de que hay que estudiar Ujú, derechos humanos, sí, especialmente para educadores, ¿no? claro, ¿Se sigue o no? no, Ok. no. Es la Ley General de Educación y establece todas las personas, bueno, inclusive va más atrás, todas las instituciones en México deben de tener un eje transversal de derechos humanos en sus programas, todos, ¿no? Lo mínimo, pero alguien que te enseñe realmente derechos humanos, no que te hable de civismo, eso no ética, pues es parte, pero no hablar de cómo, insisto, cómo tratar a personas con discapacidad, el hecho de ser incluyente, hasta las dinámicas. Hay una dinámica de varias metodologías para socializar el conocimiento con personas que son muy diversas, ¿no? Alguna persona que viene del campo, alguna persona con algún tipo de necesidad especial, ¿no? Entonces, el problema de esta ley es una ley que lo mandata pero no te obliga. ¿Qué sucede en México? Cuando algo no te obligan, No lo... pues tristemente deberíamos de cumplirlo, ¿no? Porque es un código deontológico que deberíamos implementar, pero si no hay sanción, pues va a decir, pues ¿para qué la cumplo, no? No me van a hacer nada. ¿Cómo empezamos a crecer? O sea, ¿cuál sería, en tu opinión, el primero o los primeros tres pasos? Yo me imagino que el primero, y lo mencionaste brevemente, pues es el conocer los derechos Ujú, humanos, ¿no? ujú, Que la ujú. gente sepa cuáles son los derechos que tiene, que, como dices, mucha gente no sabe, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? Mira, yo creo que lo principal es empezar por uno mismo, ¿no? Hacer una introspección y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para entender mi realidad como ser humano? Entender que soy una persona valiosa, entender que soy una persona que se merece respeto, una persona que debe de tener una participación igualitaria en términos de género humano, ¿no? En un sector social. Empezar por nosotros, creo que esa es la parte fundamental. Y empezar a hacer conciencia en otras personas. No se trata, insisto, de aprendernos leyes o códigos o tratados. Sí hay que leerlas, es importante. Hay una premisa que obliga para todos, que dice que la ignorancia de una norma no te exime de su cumplimiento. Yo no puedo decir, yo no sabía que pasarme un alto era multa. Pues ni modo, pues tenías que leerlo y saberlo, ¿no? Pero se trata de Pero también hay que conscientizar, facilitar el que la gente lo pueda leer. que lo faciliten, que sea acceso, eh, el acceso sea tan amigable, ¿no? Para que podamos entender qué es mi dignidad humana. eh, de ahí generar estos actos de regresar a lo mínimo, que son los valores universales, que empieza desde tu casa, ¿no? Con tus hijos, con tu familia, pero que deben de permear también en los sectores educativos y en las instituciones, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, eh, no hay otra forma, no va a haber otra forma más que haciendo conciencia y va a ser un efecto dominó de empezar a generar y a sembrar, ¿no? De poco a poco y después ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que tengamos una cultura de respeto por voluntad. Te platico rápidamente, si hay tiempo, Sí, un sí, caso. venga. En México, algo que se me hizo innovador, que se me hizo bien interesante, hay una preparatoria X que generó un espacio donde hay venta de artículos pues, de la escuela, como puede ser papas, refrescos, cuadernos, plumas, lo elemental. Están los precios, pero no hay quien cobra. Y cada cosa tiene su precio. Nadie te vigila. Bueno, ¿cuál sería la mentalidad normal? Pues si no hay nadie que me vigile, me lo llevo y no lo pago, ¿no? Y más como chavos. ¿Cuál ha sido el resultado? El 90% de los estudiantes ha dejado el dinero por aquello que se ha llevado.
un 10% o no. Quiere decir que hay que trabajar en ese 10%. Pero si te fijas, avanzaste en un 90% que le estás enseñando algo, a ser honesto. El día de mañana esa persona va a ser honesta y le estás incentivando esto. Por lo menos el 90% de esas personas. Por lo menos el 90% de ese sector ya le cayó el chip de algo que la cultura sería al revés, ¿no? Decir, no, pues hay que aprovecharnos para hacernos de algo gratuito, no verifico mi coche, si no fuera obligatorio, si no tuviera esa sanción, pues nadie verificaríamos el coche, pero es una conciencia del medio ambiente. ¿Por qué en Europa la gente no tira basura? ¿Por qué en México la gente sí tira basura? Y está prohibido, ¿eh? Me decían, fíjate que me decían hablando de la basura, ¿no? Un ejemplo muy parecido, pero me decían, tenemos nosotros una oficina en Nuevo Laredo, y la gente de ahí, Nuevo Laredo, nos decía que la educación cuesta $6, porque cuando la gente cruzaba la frontera nadie tiraba nada, porque ahí sí las multas son en serio, ¿no? ¿Y aquí? Exacto. Sí, no, bueno, los spring breaks, no me digas, ¿no? Allá Exacto, que aquí pueden destrozan y nadie les dice nada. Oye, pues bueno, ¿qué sucede con la sociedad, tú vas con tu familia, ¿no? Con tu abuelito, tu abuelita, tus hijos, y de repente ven esos destrozos, tú dices, bueno, ¿cómo es permitido lo socialmente y económico, que genera recursos? Hay que tomar en cuenta que eso genera un gran recurso para los estados, ¿no? Para los centros turísticos, pero ¿en dónde está ese límite de aquello que no debe de ser? Y hay un autor, Hart, un autor inglés, que decía que en México deberíamos de erradicar todas las sanciones de las leyes, que no hubieran sanciones, y todo el mundo diría, pues nadie las cumpliríamos. Pero es que hay que trabajar en la convicción. No hagas esto porque va a pasar esto, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, en la universidad, alumnos que perdieron la vida. Me tocó, tristemente, jóvenes de 20, 21 años que perdieron la vida por exceso de velocidad, o por venir texteando, ¿no? O por venir con estado alcohólico. Bueno. Sí, en donde la consecuencia no es el castigo que te vayan a dar las autoridades. No. La consecuencia es mucho más grave, ¿no? Claro, y es responsabilidad. Y tú vas con ese ejemplo de vida a decirles, es más emblemático, decir, mira, ya se murió esta joven de 20 años por imprudencia, por no entender lo que es la responsabilidad. ¿Quieres privar tu vida? ¿Quieres terminar con tu vida? O peor aún, tener algún acto en contra de alguna otra persona por imprudencia, pues no se vale, ¿no? No se vale, es triste. Entonces, es ahí donde tenemos que mover conciencias, y solamente va a ser la forma de tener un cambio real. Tener gobernantes honestos, tener servidores públicos convencidos de lo que tienen que hacer, policías honestas, en fin, es un factor de... Que todo empieza con la educación. Sí. Como en todo, ¿no? Sí. Sergio, pues mil gracias. No, al contrario. Por tomarte el tiempo de venir a platicar. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo pueden irse al instituto? ¿Cómo puede platicar con ustedes? ¿Exponerles casos? Sí, por supuesto. Bueno, les dejo el correo electrónico, si me lo permites. Sí, lo ponemos acá. Es presidencia-derechoshumanos@outlook.com. Insisto, en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Bueno, aquí les ponemos todos los enlaces. Muchas gracias, y por supuesto, nos dará mucho gusto que la gente se acerque con nosotros. No, que se interese de entrada, ¿no? Que se informe, ¿no? Yo creo que es lo principal, que se informe, claro. Y podemos hacer mucho si hacemos esta sinergia. Sergio, nada más como acto final, siempre tenemos un librito de visitantes. Bueno, tenemos tu certificado de que estuviste muchas gracias. En el programa, pero tenemos un librito de visitantes donde nos dejan normalmente algún tipo de dedicatoria a quienes vienen. Me encantaría que lo firmases. Vete de este lado. Muchas gracias. ¿Aquí lo firmó? Sí. Y en lo que lo firma Sergio, pues despedirnos de la audiencia. Acuérdense de seguirnos, de suscribirse al canal, y quizá más importante, recomendarnos gente que consideren héroes, que aporten al mundo, aporten a México, que hayan hecho cosas extraordinarias, que hayan destacado en alguno o en varios ámbitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Una producción de Troop. Héroes es el espacio donde sus voces cobran vida. Historias reales, impactos profundos. Personas comunes
con misiones extraordinarias. Héroes, por Marcus Dantus.